Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues lo prometido es deuda, así que nada, lo que vamos a hacer es continuar con todo el tema de este individuo lamentable que fue Pablo Escobar, una de las personas, bueno, pues sin ninguna duda más influyentes y polémicas y malvadas de la historia. Y bueno, para hacer como siempre una pequeña introducción que nunca está de más. Y a pesar de que ya hemos hablado un poco de lo que son sus orígenes y no lo vamos a volver a repetir, lo que sí que considero importante es empezar diciendo así, a modo de primer capítulo de alguna manera, que bueno, que dentro de lo que es su nacimiento hay que tener en cuenta que el sitio donde nació era un pueblo tranquilo, ¿no? Recordad que esto era en Río Negro, con caminos de sierra, perdón, de tierra y casas bajas, donde la vida pasaba, digamos, sin prisa, pero ese ambiente tan simple, digamos, que no encajaba con la naturaleza inquieta del niño, que fue Pablo, y que creció realmente entre dos universos: el rígido sentido moral de su madre maestra y la astucia callejera de su padre, que era básicamente, pues, bueno, pues un campesino que, digamos, conocía todos los recovecos de la economía informal. De esta manera, pronto la familia se trasladó, ya os digo, a Medellín, ciudad que hervía con la movilidad social de los 50 y 60, y allí Pablo vio por primera vez, digamos, la desigualdad que había y que estaba muy marcada entre los barrios obreros y las urbanizaciones de las clases acomodadas. Entonces esto, bueno, pues hace que Pablo vea por primera vez, digamos, esa gran diferencia, y ese contraste de alguna manera se grabó en su mente como una herida abierta, ¿no? Entonces, desde ese momento se convirtió en un muchacho que evitaba sentirse pequeño, por decirlo de alguna manera. Por lo que, bueno, desde niño Pablo, digamos que tenía una obsesión que era no pasar desapercibido. Le molestaba la idea de ser uno más, de vivir igual que todos en los barrios populares. A los 12 años ya decía con la seguridad de un adulto que sería millonario antes de los 25. Sus primeros actos emprendedores, digamos que fueron caos y casi anécdotas de barrio. Vendía calcomanías, relojes falsos, cigarrillos, digamos, traídos de contrabando, concretamente Marlboro, si no recuerdo mal. Pero debajo de esas pequeñas actividades había algo más. Era un deseo feroz de ascender a cualquier costo. Se juntó con muchachos mayores, expertos en burlar policías, robar, bueno, pues autopartes, alterar documentos y sobrevivir en la frontera borrosa entre lo legal y lo ilegal. Así que aprendió rápido, digamos, a lo que sería negociar, intimidar, y lo que era, bueno, pues detectar debilidades, lo cual era muy importante. Con lo cual, no es que en este momento fuese un niño cruel, no era violento por gusto, era simplemente alguien que veía reglas y se preguntaba quién las había impuesto, ¿no? Esas reglas. Esto lo convierte en el contrabandista precoz.
por decirlo de alguna manera. A finales de los 60 Medellín se había convertido en un nudo de contrabando, rutas clandestinas que traían cigarrillos de Aruba, electrodomésticos de Miami, whisky de Panamá, y para Pablo ese mundo era un océano abierto. Entonces hizo conocido entre contrabandistas como un joven que no temía viajar, mentir, arriesgar o negociar. Tenía una capacidad extraña para inspirar confianza y al mismo tiempo para infundir miedo si era necesario. Y ya te digo que estamos hablando de un niño. Pero aunque ganaba dinero, para él no era suficiente. O sea, ya os digo que su ambición nunca era suficiente. Entonces, lo que realmente buscaba no era solo riqueza, sino que buscaba poder, como ya habíamos comentado. Entonces aquí es cuando sucede el encuentro con la coke, que fue el giro definitivo, cuando a comienzos de los años 70 la coke apenas era un polvo fino consumido por élites en Estados Unidos, pero sí que es verdad que empezaba a crecer su demanda. Digamos que los contrabandistas que trabajaban en Medellín escuchaban rumores de que el negocio iba a explotar. Así que Pablo, que tenía un olfato especial para las oportunidades, comprendió que esa droga era diferente. Era ligera, era fácil de esconder, tenía un valor altísimo y sobre todo podía producir ganancias nunca vistas en el contrabando tradicional. Bueno, aquí mientras tanto os voy poniendo imágenes de todo el daño que fue causando Pablo Escobar, como os comento, en su propia ciudad cuando inició esa guerra contra el Estado y a su vez contra el cartel de Cali y los Pepes, de los que ya os hice la definición oportuna en el primer vídeo. Y lo que voy a ir haciendo mientras hago esta pequeña introducción de todos los inicios y demás con calma, pues os voy a ir poniendo imágenes de todos los daños que causó, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque esto yo considero que es muy importante que se vea, darle visibilidad a todo lo que fue capaz de hacer este sanguinario jefe del cártel de Medellín, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se da cuenta de este tema, de la coke, y entonces a través de contactos, digamos que empieza a mover pequeñas cantidades, con lo cual en pocos meses esas cantidades empiezan a crecer. Así que en cuestión de un año, digamos que ya había conocido a los hombres que serían los pilares del cártel de Medellín, que eran los Ochoa, Carlos Leder y Rodríguez Gacha. Es decir, que en este momento Pablo había encontrado su industria, lamentablemente. Con lo cual, hacia el año 1973, Pablo Escobar ya no era un joven contrabandista, era un traficante de coke en ascenso, con sicarios propios, rutas emergentes y aliados poderosos. Su ambición, la misma que lo había impulsado desde niño, también lo arrastraba hacia algo mucho más oscuro. Aún no lo sabía, pero su destino ya estaba marcado. Un camino de poder desmedido, violencia, como estamos viendo, sin precedentes, guerras, lujos, paranoia y una caída tan estruendosa como su ascenso. El muchacho que un día prometió volverse millonario había cumplido su palabra y estaba apenas empezando. Perdonad, pero es que esto parece ser que, bueno, con el tema de las imágenes yo no sé qué pasa, pero se andan moviendo es que de verdad es desesperante, pero bueno. Bueno, pues continuamos y ya vamos a entrar con una especie de segundo capítulo que fue realmente el nacimiento del cártel de Medellín como tal. Lo que es el ruido sordo de una industria en expansión. A mediados de los años 70, Medellín parecía una ciudad pues que despertaba a un nuevo ritmo, las fábricas textiles crecían,
las luces de los barrios ricos brillaban sobre el valle y en las montañas, digamos que los pueblos se expandían con migrantes que buscaban oportunidades, pero también bajo esa apariencia de prosperidad, digamos que surgía una economía paralela que operaba en silencio. Laboratorios clandestinos, contrabandistas, rutas aéreas improvisadas y una red creciente de corrupción que perforaba las instituciones. En este momento Pablo Escobar ya era un nombre conocido entre los contrabandistas más aventajados, pero todavía, digamos que no había alcanzado el poder que lo terminaría convirtiendo lamentablemente en leyenda negra, y sin embargo su ambición seguía creciendo y lo que es, pues el mundo del narcotráfico estaba justo en el umbral, digamos, de una revolución que él en todo momento supo leer mejor que nadie, ¿vale? Lamentablemente, pero es así. Estados Unidos vivía una fiebre silenciosa, fiestas exclusivas, discotecas, ejecutivos de Wall Street y estrellas de Hollywood que consumían coke sin que existiera una guerra declarada contra ella. Ese polvo blanco tenía una reputación glamurosa y costosa y era el escenario perfecto para un imperio, o para que un imperio, en este caso el de Pablo Escobar, naciera. Como no era nada tonto, rápidamente supo hacerse socio, hacer una serie de alianzas que, digamos, definieron sin ninguna duda una auténtica era. Digamos que Pablo pues comprendió desde el principio que, aunque era hábil, no podía dominar solo un negocio de esa magnitud. Necesitaba socios tan ambiciosos como él, pero también complementarios, ¿no? Porque su idea al final fue quedarse con todo, que fue lo que hizo, ¿no? Ya os digo, un 80%, nada más y nada menos. Y los encontró. En primer lugar estaría Carlos Leder, que digamos era el visionario excéntrico. Leder, medio colombiano y medio alemán, tenía una mente caótica pero brillante. Digamos que fue uno de los primeros en comprender que la coke necesitaba los puentes aéreos estables hacia Estados Unidos, y su obsesión por la logística lo llevó a convertir la isla de Norman's Cay en Bahamas en un verdadero aeropuerto clandestino donde pequeñas avionetas cargadas despegarían rumbo a Florida. Bueno, lógicamente, aparte de los atentados, os voy a ir enseñando los miembros del cártel de Medellín de la mejor forma posible. Concretamente aquí tenemos a Carlos Leder, del que estábamos hablando, y que fue el que, ya os digo, estaba con el tema de los puentes aéreos y era también un genio, pero también un hombre sin frenos. Entonces esto Pablo, como ya veremos más adelante, lo supo aprovechar, porque además Pablo tenía una regla muy especial, y es que no le gustaba que sus hombres y su equipo consumiera, porque sabía perfectamente lo que estaba vendiendo. Entonces, pues era muy estricto respecto a esto, porque no tenía ni un pelo de tonto, y entonces, claro, sabía perfectamente de qué pie cojeaba cada uno, y este era el caso de Leder, que se volvió un auténtico adicto y digamos que se le terminó yendo todo de las manos, y por lo tanto pues terminó como terminó, entre otros. Por otra parte tendríamos a los hermanos Ochoa. Bueno, pues aquí tenemos una foto de los otros miembros del cártel de Medellín a los que Pablo sabe aproximarse, los hermanos Ochoa, concretamente Fabio, Jorge Luis y Juan David, que también eran delincuentes de este cártel de Medellín y provenían de una familia con negocios formales y conexiones sociales. Eran negociadores, calculadores, y para Escobar representaban la estabilidad empresarial. Digamos que con ellos dejó de ser improvisado para convertirse en una red organizada.
Luego, bueno, pues es muy importante la figura también de este individuo que vemos aquí, Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, que digamos era la brutalidad necesaria. Es decir, si Escobar era la ambición y Leder la logística, Rodríguez Gacha era el músculo despiadado. Tenía contactos con mercenarios, paramilitares y traficantes de armas, y con él el cártel de Medellín obtuvo su componente más oscuro, que básicamente fue la capacidad de operar con violencia masiva. Así que también era un individuo de cuidado el tal Gacha, este que vemos aquí. Bueno, aquí también vemos una imagen de uno de los más terribles atentados, sin ninguna duda, que fue el de Avianca, ¿no? El del avión. Pero bueno, eso ya entraremos luego en ello. Vamos a continuar con la estructura del cártel, que era, bueno, pues como sabéis, una empresa por supuesto ilegal, pero empresa al fin y al cabo. Y aunque el término cártel sugiere una organización rígida, la realidad era bastante más caótica, ¿no? No había oficinas, ni jerarquías formales, ni documentos que regularan las operaciones. O sea, lo que existía era confianza, miedo y millones de dólares en juego. Cada socio tenía autonomía sobre rutas, laboratorios o contactos, pero todos se beneficiaban del poder que representaba estar bajo un mismo paraguas. Pablo no era el jefe único en este momento del cártel al principio, pero como os comento, sí era su figura más influyente, su voz más fuerte y su negociador más agresivo. Entonces, a raíz de aquí crearon pistas clandestinas en Antioquía, Córdoba y Meta, pequeños ejércitos privados, laboratorios en la selva, una red de pilotos y además una cadena de sobornos que alcanzaba policías, jueces, políticos y funcionarios. Digamos que la cocaína salía de Colombia en avionetas, barcos pesqueros, cargamentos camuflados y mulas humanas, y en Miami los distribuidores la recibían, la cortaban y la movían. Una parte del dinero regresaba a Colombia en maletas y otra en transferencias disfrazadas, y otra simplemente pues se perdía, digamos, en ese flujo descontrolado de efectivo. Así que Escobar empezó a almacenar millones en caletas rurales. Literalmente el dinero era tanto que una parte se la comían las ratas. Y esto es literal, ¿eh? Y otra forma además se perdía por el tema de la humedad. Pero esto poco importaba porque el dinero era excesivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que bueno, de alguna manera y poquito a poco, más rápido que pronto, más rápido que tarde, perdón, Pablo se convierte en símbolo. Digamos que para finales de los 70 el nombre de Escobar ya era sinónimo de riqueza inexplicable. Aún así, él buscaba algo más que dinero, ya os digo, buscaba reconocimiento, era algo que necesitaba, por todos esos aspectos psicológicos que comentábamos en el primer vídeo. Invertía en barrios pobres, financiaba obras comunales, regalaba dinero en fiestas, la gente lo idolatraba, era el patrón, entre comillas, el bueno de Medellín, el que ayudaba a los pobres cuando el Estado no lo hacía. Pero claro, como toda figura en ascenso, también generaba enemigos, periodistas, políticos y policías que empezaban a sospechar de sus fortunas, como es obvio, o sea, de dónde salía tanto dinero. Entonces la tensión entre la apariencia de benefactor y la realidad del criminal se iba volviendo cada vez más evidente. Aquí vemos a lo que es el cártel, básicamente, a varios de los miembros reunidos. Veis que Leder es el que está sentado concretamente al lado de Pablo, porque al otro lado está una de sus muchas bueno, pues, mujeres, porque tuvo muchísimas aventuras de muchísimos tipos. Y bueno, pues esto es lo que significaba como tal el cártel de Medellín, ¿no?
En este momento, digamos, es cuando Escobar básicamente entendió algo crucial y que fue lo que, digamos, lo llevó a ser el demonio que fue de alguna manera, que fue que la violencia era un lenguaje tan poderoso como el dinero, así que su política era clara. Plata o plomo, así de claro. O te dejas comprar o fuera. Y tal cual. O sea, era así, o aceptabas el soborno o recibías el disparo. Entonces, bueno, a mediados de los 80, las fortunas del cártel eran ya inimaginables. Escobar en particular ganaba tantos millones diarios que simplemente no podía gastarlos. Pero él quería algo más que dinero, ya os digo, quería poder y adoración, así que bueno, pues empezó a hacer todas estas obras de caridad en plan Robin Hood, como os había comentado. Y bueno, lamentablemente en el año 1982, bueno, pues a pesar de las sospechas que ya había sobre él, y como todo se aplicaba con eso de plata o plomo y se compraba lo que hiciese falta, digamos que fue elegido miembro suplente de la Cámara de Representantes. Su entrada en la política fue un desafío directo al Estado, porque si un narcotraficante, digamos, que podía sentarse en el Congreso, ¿qué límites había? ¿Qué límites quedaban? Su crecimiento e influencia alarmó a muchos, entre ellos, como habíamos hablado, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien denunció públicamente y con mucho valor sus vínculos criminales, publicando en ese periódico del que hablamos en el primer vídeo todas sus actividades ilegales, y el que de alguna manera lo apartó de esa vida política en la que él quería llegar a lo máximo, a presidente si fuese necesario. Y en 1984, obviamente, Lara Bonilla fue asesinado por sicarios del cártel y digamos que fue un punto de no retorno. Colombia ya se dio cuenta de que su democracia enfrentaba a un enemigo interno con recursos ilimitados. ¿Qué será el problema? Recursos totalmente ilimitados. Así que digamos que a comienzos de los años 80, como habíamos dicho, cuando el cártel de Medellín ya tenía un pie firme en Estados Unidos y otro en la selva colombiana, es cuando Pablo empieza a obsesionarse, ¿no?, con este tema de un territorio que no podía comprar con dinero, que era la legitimidad pública. Así que bueno, él no quería ser solo un traficante poderoso, quería ser respetado, temido, amado, admirado, o sea, es decir, o sea, increíble, ¿no? Quería sentarse en mesas donde se tomaran decisiones nacionales. Medellín, su ciudad, empezaba a verlo como un benefactor por todas esas donaciones que habíamos dicho que estaba haciendo y que eran impresionantes, que aparte de la reconstrucción de un montón de poblados pobres, financió ligas deportivas, pistas de fútbol, comida para familias necesitadas, todas esas viviendas, ya os digo, y su obra más emblemática, digamos que fue un proyecto llamado Medellín sin tugurios, digamos que un conjunto de casas dignas entregadas literalmente a familias pobres. Por eso hay esa doble expectativa respecto a la figura de Pablo Escobar. Por una parte es el Robin Hood, la buena persona que ayudó a los pobres, y por otra parte pues es el asesino despiadado que realmente fue, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto lo hizo pues con esa intención de llegar a donde no pudo llegar. Entonces para muchos Escobar era el primer hombre rico que no hablaba de ayudar, sino que ayudaba de verdad, y así lentamente pues el mito empezó a formarse. Por lo tanto, empezó entrando ya directamente por la puerta grande, o fingiendo hacerlo más bien, y es cuando ya os digo, en el año 82 el congresista liberal Jairo Ortega Ramírez lo incluye como su suplente en la Cámara de Representantes. Lógicamente fue un escándalo, pero silencioso, porque ya sabemos que había mucho dinero por detrás. Algunos sabían quién era Pablo, otros preferían mirar a otro lado, que era lo mejor, y otros eran cómplices directos de intereses oscuros.
Y ya os digo, como la política colombiana estaba sin ninguna duda marcada por corrupción y, digamos, clientelismo, había abierto sin querer o queriendo de alguna manera, bueno, pues lo que sería, a ver un momento que me he ido aquí. Lo que sería básicamente una puerta al narcotráfico. Entonces, para Escobar, ese cargo era fundamental porque era una consagración simbólica. Podía entrar al Congreso, hablar, votar, influir, ser el puto amo, que era lo que él quería, ser un auténtico dios en la tierra. Podía caminar por los pasillos del Capitolio con traje fino y mirada desafiante. No era un mafioso a escondidas, era un honorable congresista, ya os digo, por fuera. O sea, es lamentable hasta dónde fue capaz de llegar este individuo, dónde pretendió llegar. Por suerte hasta que llegó Lara Bonilla y le paró los pies, lo que le costó la vida, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a ver un poco también quién fue Lara Bonilla, del que ya os puse una imagen en el primer vídeo, donde se veía bastante claramente, pero bueno, si hace falta se vuelve a poner, que fue un hombre muy valiente, sin ninguna duda, porque mientras la gran mayoría guardaban silencio, porque ya os digo, era o te dejas comprar o fuera, ¿no? Este hombre se negó literalmente a hacerlo y, bueno, era nada más y nada menos que el ministro de Justicia del presidente Belisario Betancourt. Entonces, era un joven decidido, con una moral casi suicida para el contexto colombiano, evidentemente, y de hecho le costó la vida al final, y comenzó a recopilar pruebas sobre las actividades ilegales de Escobar. Fotos, documentos, testimonios, todo apuntaba a lo que todo el mundo sospechaba, pero nadie se atrevía a afirmar en voz alta. Y entonces un día, pues Lara Bonilla hizo lo impensable, que fue acusar públicamente a Pablo Escobar, como os digo, ya no solamente a través del periódico del que hablamos, sino en televisión nacional. En este momento el país literalmente se estremeció, ¿vale? Digamos que era como nombrar al demonio en una iglesia. Con lo cual, como os podéis imaginar, Escobar reaccionó con furia silenciosa. Los aliados políticos que lo habían protegido comenzaron a abandonarlo. El Congreso le exigió que explicara su fortuna, la prensa lo empezó a perseguir, la opinión pública se dividió entre quienes lo idolatraban y quienes exigían justicia, y ahí es cuando Pablo se vio acarrolado, lo peor que puede pasar para un hombre tan peligroso como él, y cuando, ya os digo, un hombre como él se siente acorralado, la violencia no tarda en llegar. Así que en el año 1984, digamos que la máscara cae, el país vivió un golpe moral devastador cuando el 30 de abril el ministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por sicarios mientras viajaba en su vehículo oficial, murió literalmente acribillado. Los asesinos es verdad que fueron capturados poco después y todo apuntaba directamente al cártel de Medellín, directamente a Pablo Escobar más bien, y fue un antes y un después. Nadie antes se había atrevido, digamos, a llegar tan lejos, a asesinar nada más y nada menos que a un ministro del presidente de Colombia. Entonces, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, claro, el presidente Betancourt, presionado por el gobierno estadounidense y horrorizado por el crimen, digamos que reinstaló la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, lo cual también causó, en fin, una auténtica barbarie que veremos posteriormente. Para Escobar esto fue una declaración de guerra, la extradición era su peor pesadilla, morir en Colombia era aceptable, incluso honorable, pero morir en una cárcel estadounidense era desaparecer para siempre. Por lo tanto, a partir de aquí, la guerra estaba declarada.
y es cuando comienza el inicio de la violencia abierta. Tras la muerte de Lara Bonilla, del cual vemos aquí, y vemos su funeral en este caso, con sus hijos devastados, su mujer y todos aquellos que lo querían y apreciaban, evidentemente, bueno, pues los ataques entre el gobierno y el cartel se hicieron constantes, cada movimiento político tenía una respuesta violenta. Los jueces que investigaban el cártel aparecían muertos, periodistas que escribían artículos incómodos sufrían atentados, policías que realizaban operativos eran emboscados y entonces el país entró por primera vez en una espiral de miedo que nadie sabía cómo detener. O sea, fue una auténtica locura cómo se pudo llegar a permitir llegar hasta este punto, ¿no? Digamos que Escobar había decidido que si el Estado lo atacaba, él atacaría al Estado, cosa que no se había visto nunca antes en ningún otro país, ¿no? Era alucinante. Y además con la misma fuerza, con más intensidad y sin ningún tipo de límite moral. O sea, era una auténtica locura cómo esto pudo llegar a suceder. Y aquí es donde empieza pues lo gordo de verdad, ¿no? Porque os podéis imaginar, es que era una guerra abierta contra el Estado, nada más y nada menos. En fin. Digamos que aquí empezamos a ver la doble cara de Pablo. En los barrios de Medellín, Pablo seguía siendo un héroe. El hombre que regalaba casas, el que llegaba sin escoltas a las comunas, el que compraba medicamentos para niños enfermos, el que financiaba entierros, fiestas y regalos. Pero al mismo tiempo el país entero empezaba a conocer su otra cara, la del hombre capaz de ordenar asesinatos sin pestañear, la del mafioso que no toleraba la traición, la del enemigo del Estado que estaba dispuesto a incendiarlo todo antes que rendirse. Escobar vivía una dualidad profunda, protector y verdugo, político y criminal, benefactor y terrorista. Y esa dualidad sería la base del monstruo que pronto desataría la guerra más sangrienta que Colombia había visto desde la violencia en los años 50. Digamos que, bueno, esto a su vez hizo que fuese su propia ambición la que de alguna manera lo condenó, evidentemente. Perdón. Bueno, aquí os voy a ir mostrando de la mejor forma y poquito a poco un poco muchos de los atentados y asesinatos que cometió Pablo. Vemos primero Miguel Maza Márquez con 4 muertos, 4 heridos, las instalaciones del diario El Espectador con 1 muerto y 71 heridos, las instalaciones del diario La Vanguardia, 2 muertos, 20 heridos. Por otra parte, bueno, pues tenemos la edición del DAS el 6 de diciembre con 70 muertos, el centro comercial Barrio Quiruga con 15 muertos, el centro comercial Niza con 2 muertos, en fin, es una locura las cifras del mal y además continuamos, ¿no? Viendo todo lo que Pablo Escobar hizo, el barrio El Poblado, 97 heridos, la plaza de Toros La Macarena, la calle 72, 23 heridos, 128 heridos, bueno, en fin, calle 17, 69 heridos, 49 heridos, 108 heridos, en fin, una auténtica locura. Y esto es una parte, vamos a ver la otra. Aquí tenemos uno de los peores atentados, que es el que vemos aquí, el avión de Avianca con 111 muertos, nada más y nada menos. El Frente Hotel Intercontinental con 6 muertos y 24 heridos. Tenemos también la calle 16 con carrera 9 con 66 heridos y 21 muertos. En fin, esto era un sin acabar, todo esto lo hizo Pablo Escobar. Digamos que 45 heridos en las drogas La Rebaja,
En la calle 93, 108 heridos y 11 muertos, en fin, una auténtica locura que ya os digo hizo un solo hombre, todo por ambición y por que las cosas no le salieron como quiso, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, básicamente al final de este periodo, ya os digo, Escobar ya no podía volver atrás, ¿no? Había tocado al poder político, había escalado demasiado alto y ya os digo que ya no era un hombre de las sombras, era un actor público, un adversario declarado del Estado y sus caminos obviamente estaban sellados. Había abierto la puerta al poder, pero también había revelado su rostro y ahora el gobierno, Estados Unidos fundamental, y las élites políticas y sus enemigos del narcotráfico sabían quién era realmente. Por tanto, el ascenso político de Pablo Escobar no lo fortaleció, sino que terminó, por suerte, condenándolo. Lo que pasa que a costa de miles y miles de víctimas, y lo que seguiría no era ya control, sino guerra, una guerra sin cuartel, sin reglas y sin límite de víctimas. Bueno, así que dentro de la guerra abierta contra el Estado, la escalada de violencia que Pablo Escobar desató, como hemos podido ver, no fue un estallido repentino, sino un auténtico incendio que se venía alimentando desde hacía años, ¿no? Pero no obstante, entre el año 84 y 91 ese fuego se convirtió en un infierno, como hemos podido ver en estas imágenes tan terribles. Fue el periodo más oscuro, brutal y desmedido de su historia, el tiempo en que Pablo Escobar desafió abiertamente al Estado, al ejército, a la policía, a los jueces y a la prensa, y convirtió el país entero en un campo de batalla. Por supuesto, el punto sin retorno, como hemos comentado, fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, en el cual, bueno, pues hasta 1984 la guerra contra el narcotráfico era un conflicto tenso, pero aún manejable, hasta que todo cambia el día 30 de abril, cuando efectivamente este decide enfrentarse directamente y autoriza las extradiciones y demás, y declara, digamos, a Escobar presentando pruebas y presionando como enemigo del Estado. Y pues Pablo responde como solía hacerlo y como ya hemos dicho, cuando alguien amenazaba su poder con un mensaje cruel y definitivo. Entonces, esa noche en Bogotá, cuando Lara viajaba en su vehículo oficial, ya os digo, lo matan dos sicarios que van en moto sin piedad, el carro queda totalmente perforado, el ministro por suerte murió al instante y el país entero, ya os digo, que entra en shock, como habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues cuando se entiende a lo que este hombre está dispuesto, pues es lo que pasa. Estados Unidos además empieza a presionar con una fuerza que nunca antes había mostrado. Esto fue fundamental porque al final, si no llega a ser por ayuda de los americanos, tampoco se habría conseguido frenar esto, ¿no? Tan fácilmente. Había una palabra que Pablo Escobar odiaba más que cualquier otra, como os comento, que era extradición. Ser extraditado significaba perderlo prácticamente todo. Su poder, su influencia, su dinero, su capacidad de corromper, su autoridad en Colombia, y sobre todo significaba morir en una prisión norteamericana completamente solo. Por lo tanto, no dejaba de repetir una y otra vez ese prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Y esa frase además no era retórica, era un principio y se convirtió en el motor de toda su guerra. De hecho, entre el año 85 y 89, que fue la era de los carros bomba, la extradición hizo que Pablo Escobar se radicalizara de alguna manera porque entendió que pelear políticamente no era suficiente, necesitaba infundir pánico, demostrar poder, quebrar la voluntad del Estado, y así nació la campaña terrorista más grave en la historia de Colombia. Entre los años 85 y 89, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira y otras ciudades
vivieron un clima de guerra urbana, carros bomba explotando a cualquier hora, centros comerciales destruidos, edificios gubernamentales derrumbados, amenazas masivas contra periodistas y jueces. La estrategia de Escobar era simple y aterradora. Si el Estado presionaba la extradición, él presionaba al Estado con miedo. Cientos de inocentes murieron en explosiones que no buscaban blancos militares, sino impacto emocional. Pablo había convertido el país entero en rehén, de alguna manera. Muy triste. Por ejemplo, una de las tragedias más polémicas se produjo en el Palacio de Justicia en el año 85, concretamente el 6 de noviembre, en la que el grupo guerrillero M-19 irrumpió en el palacio en Bogotá. Tomaron rehenes, quemaron archivos, desencadenaron una batalla infernal con el ejército. Años después, múltiples investigaciones revelaron conexiones entre los miembros del M-19 y dinero proveniente del cártel de Medellín. La hipótesis más sólida indica que Escobar financió sin ninguna duda la operación para destruir los expedientes judiciales que sustentaban su extradición. Sea como patrocinador directo o como actor indirecto, lo cierto es que ese día, con más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados, la justicia colombiana fue literalmente reducida a cenizas. Escobar no estuvo allí, pero su sombra sí. Por otra parte, tenemos periodistas, jueces y candidatos que hacen que la lista negra crezca. La guerra dejó un rastro interminable de víctimas. Pablo ordenó atentados o asesinatos contra jueces de la Corte Suprema, jueces de instrucción criminal, agentes de policía de la unidad antinarcóticos, periodistas que lo denunciaban, figuras políticas contrarias a la extradición, y entre los casos más importantes tendríamos, por ejemplo, el de Guillermo Cano en el año 1986, que como comentamos en el primer vídeo fue el director de El Espectador, el periodista más influyente en denunciar al narcotráfico y que fue también asesinado a la salida del periódico. También tenemos el coronel Valdemar Franklin Quintero en el año 89, que era un policía emblemático, símbolo de lucha contra el cártel, cuyos sicarios de Escobar mataron en Medellín. La figura de Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro en el año 90, que eran candidatos presidenciales, que fueron asesinados durante la campaña. Escobar no siempre actuó directamente, pero su violencia sin ninguna duda desestabilizó todo el panorama político, ¿no? Por supuesto tenemos el terrible, como hemos dicho, atentado al vuelo 203 de Avianca en el año 89, que ya hemos visto en las imágenes anteriores, que fue sin ninguna duda el acto más extremo y despiadado de Escobar, porque hay que tener ya sangre fría y ya os digo, una maldad desmedida. Este señor era un auténtico diablo. Por eso digo que no hace falta recurrir a la religión, los demonios están entre nosotros y este es el mayor ejemplo de ello. El 27 de noviembre del 89, un avión de Avianca con 107 personas a bordo explotó en el aire pocos minutos después de despegar de Bogotá. Y el objetivo básicamente, o sea, es para alucinar y para, no sé, yo ya os digo, es que cojo a este hombre y no sé. Era asesinar a César Gaviria, entonces candidato presidencial. Y para asesinar a un solo hombre, ¿vale? El tío, sin ningún tipo de pudor ni de nada, porque no tenían nada, más que sangre fría, se carga a las 107 personas que iban en ese vuelo, incluyendo niños, gente que no tenía nada que ver en esta guerra. Y además, para colmo, Gaviria no estaba en ese vuelo. Pero claro, murieron todos los pasajeros. Como comento, el crimen estremeció ya no solo a Colombia, sino a todo el mundo entero. Colombia quedó marcada como un país bajo terrorismo comparable al de las peores organizaciones del planeta
y digamos que la figura de Escobar pasó de ser un narcotraficante poderoso a convertirse oficialmente en enemigo público internacional número 1. Aparte, el exterminio de la sociedad civil, es decir, Escobar financió sindicatos criminales, redes de sicarios adolescentes, oficinas de cobro, comandos urbanos y pagaba por policías muertos, jueces muertos, informantes, traiciones, alianzas temporales. Es decir, que su guerra ya no era solo contra el Estado, era básicamente contra todo hijo de vecino y contra todo el sistema colombiano. Es alucinante. Llega un momento en el que se produce lo que es la negociación y la rendición condicionada en el año 1991. Bueno, aquí vemos algunas de las víctimas de Pablo Escobar, ¿vale? Para que veáis. En fin, estas fueron víctimas del vuelo en concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, a Guillermo Cano, el famoso director del Espectador. Aquí tenemos también a muchas de sus víctimas. Podemos ver, entre otros, a Lara Bonilla, que es el que se encuentra en la primera fila al final del todo. Todo tipo de jueces, policías, magistrados, Jaramillo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una imagen de muchas de las víctimas completa, que voy a poner durante un momentito para que lo veáis, básicamente. Y bueno, continuábamos por donde íbamos, que era esa negociación y rendición condicionada en el año 91, donde el Estado estaba totalmente agotado porque la violencia se había vuelto insostenible, como habíamos dicho, y entonces aquí Escobar ofreció una tregua si eliminaban la extradición y le permitían rendirse con garantías especiales. Esto fue también de coña. El gobierno, presionado por miles de muertos, aceptó negociar y en 1991 la Asamblea Constituyente eliminó nada más y nada menos la extradición de la nueva Constitución. O sea, fijaos la presión y la cantidad de muertos que tenía detrás este hombre para conseguir semejante hazaña, por decirlo de alguna manera, y que se cambiase la Constitución por él, por la cantidad de barbaridades que había hecho. Entonces fue el mayor logro político de Escobar y así, digamos que Pablo Escobar, entre comillas, se entregó, pero se entregó a su propia cárcel, que es lo que tiene gracia, que es esta cárcel que vemos aquí, y que, bueno, pues me vais a perdonar, pero me río por no llorar, ¿no? Como se suele decir de alguna manera. Hay que reírse por no llorar porque esto es muy serio. Bueno, daros cuenta que también había asesinado nada más y nada menos que al carismático senador y candidato presidencial Luis Carlos Galán, que se había enfrentado abiertamente al narcotráfico y que fue asesinado además en un acto público, ¿no? Y luego, bueno, pues por ejemplo el edificio del DAS en Bogotá, que fue, digamos, volado con un camión cargado con explosivos en uno de los peores atentados también ocurridos en el continente, o sea que, en fin, era terrible. Entonces es cuando, bueno, pues el Estado efectivamente decide llegar a un acuerdo, a negociar, y el acuerdo, ya os digo, es el siguiente, es decir, Pablo Escobar se entrega, pero a cambio de ir a una cárcel en concreto llamada La Catedral, que es esta que vemos aquí, denominada como la Cárcel Dorada, y que básicamente era un lujoso penal construido, digamos, bueno, pues casi especialmente, ¿no?, para Escobar. Era más bien una mansión. Agobiado por la presión internacional y por la cacería de las fuerzas especiales, por la guerra interna con otros grupos, Escobar decidió, ya os digo, negociar con este movimiento de astucia que dejó perplejo al mundo, entregándose en el año 91 con esta única condición de no ser extraditado, y el gobierno acepta
de manera que a cambio, pues digamos, Escobar se encerraría en una cárcel construida especialmente para él, como os comento, esta que vemos aquí, que es un complejo que no parecía una prisión, era una finca de lujo, donde además recibía visitas, almorzaba con invitados, celebraba fiestas y lo peor de todo, seguía dirigiendo parte de sus operaciones. La fachada de legalidad duró poco, pronto se reveló que desde allí seguía ordenando asesinatos y cuando el gobierno intentó, porque se enteró de que seguía con sus actos delictivos, intentó trasladarlo a una cárcel real y ahí es cuando se produce un hecho totalmente vergonzoso y lamentable y es que logró huir entre la neblina de la montaña donde comenzaba su última carrera. Huyó por la puerta de atrás y esto fue desde luego pues una auténtica vergüenza, ¿no? para el sistema colombiano. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes, ya os digo, vivía como un auténtico rey y bueno, pues lo que también ayudó un poco a poder, digamos, el objetivo final de encontrar y asesinar, digamos, o capturar, porque fue una captura, realmente no fue un asesinato, fue una persecución que terminó pues como en el fondo Pablo Escobar lamentablemente quería. Él lo que tenía claro era que a la cárcel no iba a ir, entonces también ayudó lo que es su enemistad con el cártel de Cali, como habíamos comentado, y los Pepes, entre otros, que perseguían a Pablo, ¿no? Digamos que afuera todo había cambiado. Mientras el Estado seguía buscando, surgió un grupo misterioso, los Pepes, cuyas siglas, como comenté en el primer vídeo, significaban perseguidos por Pablo Escobar, habían sido antiguos socios suyos. Eran en realidad una mezcla de antiguos socios traicionados, enemigos del cártel, sicarios independientes paramilitares y, según diversas investigaciones, personas vinculadas directamente con el cártel de Cali, que era el que de alguna manera los subvencionaba y que, como ya vimos en el primer vídeo también, pues estaba manejado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Los Pepes no buscaban negociar, buscaban destruirlo todo, matar a sus aliados, acabar con sus bienes, desmantelar su red económica, casa que pertenecía a Escobar, la quemaban, compañero suyo que encontraban lo ejecutaban y dejaron claro algo y es que Escobar ya no era el cazador sino que era la presa. Eso sumado a la ayuda de los Estados Unidos, a la persecución por parte del Estado una vez que se escapa de la catedral, ¿vale? Pues evidentemente, bueno, pues finalmente termina con él, ¿no? Lo cual pues era algo que tenía que suceder. Así que digamos que, bueno, la verdad es que aún así consigue el tío, bueno, claro, tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades por ahí escondidas, entonces logró estar prácticamente 2 años en búsqueda y captura. Ya en el año 1993, digamos que Escobar no tenía cártel, ni ejército, ni socios confiables, ya tenía que vivir oculto, cambiando de refugio constantemente, acompañado solo por unos pocos hombres leales. Su familia había tenido que huir para no ser asesinada por este cártel de Cali y los Pepes. Las fuerzas del Estado junto a el bloque de búsqueda del que hablamos en el primer vídeo, que se crea especialmente con un cuerpo de élite ayudado por los Estados Unidos y varias agencias extranjeras, cerraban el cerco. Cada llamada telefónica que hacía revelaba un pedazo más de su ubicación, porque de vez en cuando inevitablemente se veía en la necesidad de hablar con sus familiares. Y concretamente, por fin, el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Escobar llamó a su hijo desde un barrio modesto de Medellín llamado Los Olivos. Esto fue suficiente. En cuestión de minutos, comandos policiales rodearon la zona
y aunque Escobar intentó escapar por los tejados, sus últimos pasos fueron apresurados, pesados, como los de un hombre que finalmente comprende que ya no queda ningún lugar para ir y donde se produce, digamos que, bueno, pues un tiroteo breve que, bueno, os pongo estas imágenes en blanco y negro. Esto que veis aquí es Pablo Escobar, que ha sido tiroteado y asesinado, resultado muerto. Hay imágenes en internet donde se ve el cuerpo de Pablo Escobar, bueno, pues ya os digo, asesinado, ¿no? En ese tiroteo, que como digo, realmente no fue un asesinato, o sea, fue una persecución que terminó en muerte, porque también eso es lo que al final Pablo Escobar estaba buscando. O sea, lo que no iba a hacer era dejar que lo cogieran y pasar el resto de su vida en la cárcel. Entonces, nada, cayó sobre las tejas rotas en una escena que tuvo, digamos, algo de tragedia antigua, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, a ver cómo os lo explico. Básicamente, Escobar intentó escapar por los tejados y sus últimos pasos fueron apresurados, pesados, como los de un hombre que, ya os digo, se da cuenta de que ya no hay manera y digamos que es una tragedia, como una tragedia antigua, porque es un hombre que quiso devorarse el mundo y terminó tendido sobre un techo cualquiera. Había muerto el capo, pero no su sombra, porque tenemos todo lo que quedó tras su muerte. El final de Escobar significó la caída del cártel de Medellín, pero no el fin del narcotráfico, evidentemente. Otros grupos ocuparon el vacío. En este caso, como os comenté en el primer vídeo, el cártel de Cali tomó la delantera por algunos años, hasta que también fue desarticulado. Luego vinieron nuevas estructuras, paramilitares, guerrillas financiadas por drogas y más tarde organizaciones modernas que transformaron el negocio. Para Colombia, la guerra contra Escobar dejó miles de muertos. Se llega a decir que llegaron a morir por culpa directa de este señor hasta 10.000 personas, que se dice pronto, por eso digo que es como una especie de Hitler del narcotráfico. Ciudades traumatizadas y una generación que creció bajo el sonido de las sirenas. La memoria de las víctimas continúa siendo hoy la parte más importante de todo este relato. Pablo Escobar no fue solo un criminal, fue un fenómeno histórico que moldeó el rumbo de un continente, un hombre capaz de construir un imperio desde la nada y al mismo tiempo destruirlo todo. Y bueno, pues como os podéis imaginar, pues nada, resultó pues un personaje, en fin. Yo creo que no hace falta decir mucho más, pero sí que quiero resaltar el otro lado de Pablo Escobar, que es un poco el lado, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera resulta curioso, ¿no? Sin ninguna duda. Y ahora veremos por qué. ¿Qué es el tema de Pablo con respecto a su familia, ¿no? Parece mentira que una persona con tan pocos escrúpulos como los que tenía este hombre, bueno, pues tuviese una familia a la que parece ser que realmente quiso, y que estaba compuesta evidentemente en primer lugar por su madre Hermilda, a la que adoraba, y que era además ella totalmente consciente de a qué se dedicaba su hijo y lo veía más como un santo que quiso ayudar al mundo en lugar del monstruo que fue. Y luego, bueno, pues su mujer, la Tata, con la que se casó con solo 15 años, con lo cual también sabía a qué se dedicaba su marido, aunque tampoco era consciente de las miles de víctimas que llevaba a sus espaldas, y de sus infinitas infidelidades con menores que también terminó asesinando. En fin, yo no me lo puedo explicar. Y bueno,
vamos a ver un poco cómo era Pablo Escobar desde la faceta familiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digamos que para Pablo Escobar su hogar es un refugio en todo momento sagrado, donde podía ser simplemente Papa Pablo y esposo de María Victoria, alias La Tata, a pesar de dirigir un imperio criminal y de vivir bajo constante amenaza. Su familia, sin ninguna duda, era su prioridad absoluta. Las casas de la familia eran lujosas, pero fortificadas, con piscinas, jardines amplios, canchas de fútbol y áreas de juego para los niños. Aunque siempre había escoltas, Escobar buscaba que la presencia de la seguridad no intimidara a sus hijos, permitiéndoles jugar y moverse con cierta libertad. La rutina familiar estaba cuidadosamente protegida, incluso en los momentos de mayor persecución, ¿no? Además, era un papá consentidor que llegó a hacer auténticas locuras. Escobar tenía un vínculo muy cercano con sus hijos, en este caso con su hijo mayor, Juan Pablo Escobar. Bueno, pues recibía una atención especial y constantes regalos, juguetes, bicicletas, coches a escala y objetos que cualquier niño desearía, os podéis imaginar. Pablo combinaba educación con diversión, llevándolo a aprender sobre automóviles, aviación y negocios, pero de manera lúdica. Le enseñaba lecciones de estrategia, poder y supervivencia adaptadas a la edad, mostrando su mundo criminal como un juego sin exponerlo directamente al peligro. A ver, os voy a poner una imagen. Aquí tenemos a la familia, básicamente, tanto cuando eran niños, con su mujer, la Tata, como ya de adultos. Eh, y bueno, básicamente estaba por otra parte la niña, Manuela Escobar, que su hija, digamos, era mimada con regalos extravagantes y cuidado constante. Eh, Sin ninguna duda, a ver un momentito porque estoy dándole a donde no es y claro, pues así no se puede hacer. Escobar, digamos que le llevaba animales exóticos, organizaba pequeños lujos para hacerla sentir protegida y especial. La protegía tanto de la violencia de su entorno como de la exposición mediática. Y llegó a hacer una auténtica barbaridad. Se empeñó la niña en que quería un unicornio y Pablo Escobar mandó colocar, bueno, pues una especie de cuerno en un caballo para que pareciese efectivamente este unicornio y la niña hubiese cumplido su sueño. El caballo, bueno, terminó falleciendo, evidentemente, porque básicamente le abrieron la cabeza para meterle el famoso cuerno. Pero bueno, fue entre las muchas cosas locas que hizo. Por otra parte estaba María Victoria Henao, la esposa aliada y confidente, que compartía la vida cotidiana de Pablo y actuaba en parte como intermediaria en decisiones familiares. Escobar la protegía y la involucraba en su mundo, aunque ella, lógicamente, nunca participó directamente en crímenes y, aunque era su confidente y apoyo emocional, y la figura que mantenía unida a la familia frente al caos exterior, no llegó a ser nunca consciente, ¿no?, de hasta qué punto llegó la maldad de este señor. Respecto a las vacaciones y el ocio, bueno, pues era una especie de normalidad que Escobar buscaba. Intentaba darles a sus hijos una infancia lo más normal, entre comillas, posibles, dentro de sus limitaciones. Ya me dirás, helicópteros y viajes privados, llevándolos a parques temáticos y ciudades cercanas, fiestas de cumpleaños y celebraciones que eran lujosas y exageradas, como os podéis imaginar, con pasteles enormes, juegos, música y animales. Deportes, les enseñaba fútbol, natación y actividades al aire libre, fomentando la diversión y el ejercicio físico, y a través de estas actividades buscaba que sus hijos recordaran su infancia con alegría y no con miedo, a pesar de estar inmersos en un entorno muy peligroso. Además, estaba obsesionado con la protección, ¿no?, de alguna manera, y llevaba a cabo con ellos una protección extrema, obviamente, porque sabiendo quién era.
Escobar era extremadamente celoso con la seguridad de su familia, cambiaba de residencia constantemente durante los periodos de persecución, controlaba quién podía acercarse a ellos, incluso dentro de Medellín, evitaba que los niños asistieran a eventos públicos que pudieran ponerlos en riesgo y durante los años de la catedral su principal preocupación era que Juan Pablo y Manuela estuvieran a salvo, incluso si eso significaba de alguna manera limitar sus propias libertades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual podemos hablar de una especie de dualidad, ya para terminar, de Escobar como padre contra criminal. Digamos que la vida de Pablo Escobar con su familia mostraba una contradicción intensa, porque de manera externa era sin duda lo peor, una persona violenta, despiadada, generador de terror masivo en Colombia, manipulador y criminal, y de manera interna era una persona, como su mismo hijo lo describe, tierno, afectuoso, generoso y protector con los suyos, dispuesto a dar absolutamente todo para que sus hijos tuvieran comodidades y cariño. Y esta dualidad también marcó su legado, mientras para la sociedad era un símbolo de terror, para sus hijos fue un padre lleno de amor, juegos y consentimientos, ¿no? Una figura que intentaba proteger a toda costa. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente la caída de Escobar tuvo sus consecuencias para la familia, porque tras su muerte en 1993 la familia se vuelve inmediatamente objetivo de sus enemigos, del cártel de Cali, de los Pepes y demás, y tuvo que huir de Colombia. Tanto Juan Pablo como Manuela tuvieron que adoptar otras identidades, como ya comentamos en el primer vídeo, y finalmente, después de intentarlo en Estados Unidos y otros países como Alemania, se refugiaron en Argentina, mientras Manuela permanece protegida del público. Y a pesar de la tragedia, ambos conservan recuerdos de un padre que intentó darles felicidad y seguridad en medio del caos, ¿no? Es curioso, una experiencia que marcó profundamente sus vidas. Entonces, bueno, yo creo que con esto básicamente, bueno, pues lo estamos diciendo todo, o sea, había juegos, había enseñanza, caminaba hasta la habitación de sus hijos para darles los buenos días con abrazos y besos, siempre con pequeños regalos que compraba la noche anterior, recibían, ya os digo, juguetes, animales pequeños, dulces, como muestra de afecto y diversión, desayunaban juntos, mientras Escobar, por otra parte, escuchaba los reportes de su imperio, transportes de drogas, movimientos de rivales, sobornos y demás. Entonces es curioso, ¿no? Que en la mesa la conversación era de juegos, deportes y planes para el día, intentando mantener a los niños alejados del miedo que reinaba afuera. Ya os digo, después del desayuno continuaba con actividades lúdicas, fútbol en canchas privadas, enseñaba a sus hijos trucos y estrategias, concretamente a Juan Pablo, con lecciones sobre táctica y disciplina, natación y ejercicios físicos. Manuel aprendió a nadar, mientras, lógicamente, su padre supervisaba cada movimiento. Les dio pequeñas lecciones de vida, Segem les contaba historias exageradas sobre sus aventuras, sin entrar, obviamente, en detalles violentos. En fin, yo no sé. Y bueno, pues digamos que era un poco para mostrar la importancia de la valentía, según él, y la astucia. No voy a manifestarme. Y en paralelo ya os digo que recibía informes de sus sicarios y negocios desde su oficina contigua. Entre juegos y risas mantenía el control del cártel. Luego por la tarde, pues básicamente lo mismo, diversión y viajes privados, llevaba a su hija en helicóptero a parques cercanos o fincas de recreo. Las visitas incluían animales exóticos, picnics y juegos. Llegó a crear un auténtico zoo, siempre planeado para que los niños sintieran normalidad y alegría. María Victoria acompañaba a los niños y actuaba como gestora de la rutina familiar, asegurándose de que todo fuera seguro
y armonioso. Ya te digo que en todo momento hacía una doble vida y durante estos viajes Escobar a veces conversaba sobre negocios, pero bueno, pues intentaba disimular lo máximo posible como os comento, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya he contado básicamente lo más importante sobre este personaje lamentable, una de las personas sin ninguna duda más relevantes de la historia, no precisamente por su bondad, sino todo lo contrario. Y sí que quería resaltar esa relación con su familia para que veamos precisamente esa contradicción, esa dualidad precisamente, ¿no? Que existía entre ser padre y ser un criminal, ¿no? Cómo quería y protegía a su familia y a su vez asesinaba a las familias de otros sin piedad. Eso es una cosa que no deja de llamarme la atención en personas tan malvadas que parecen no tener nada en el corazón, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya básicamente os he contado lo más importante, no voy a enrollarme muchísimo más. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Pablo Escobar sin ninguna duda es una figura que yo creo que todos debemos conocer. Y nada más, recomendaros la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, de Andrés Parra, maravilloso actor, como os comento, que clava el papel, que es una serie cruda que nos muestra algo muy cercano a lo que debió de ser realmente la figura de Pablo Escobar. Para mí la mejor serie, porque bueno, Narcos está muy bien, y bueno, hay otras series que representan a Pablo Escobar, pero sin ninguna duda el papel de Andrés Parra es excepcional. Tiene otras muchas series, recientemente de hecho se ha estrenado una en Netflix también suya. Y bueno, yo os lo recomiendo si queréis profundizar un poquito más en el tema y ver realmente cómo funcionaba este individuo. Así que por mi parte nada más, quizá me anime en su momento a hacer otro vídeo sobre el Chapo Guzmán, que fue básicamente como Pablo Escobar pero en México, y ya lo veremos. Desde luego no será continuado a este vídeo porque cambiaré un poco de tornas, pero en su momento quizá me anime. Y nada, muchas gracias por todo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte y que descanséis. Bueno, y una cosa muy importante que yo creo que también es curioso destacar son las curiosidades exclusivas de Pablo Escobar, porque este hombre tenía excentricidades extremas, ¿no? De alguna manera. Por una parte tenía caletas subterráneas secretas, construyó docenas de escondites bajo tierra para guardar dinero, armas y drogas, algunas tenían túneles que conectaban varias fincas, tenía piscinas y jacuzzis extravagantes, sus casas incluían jacuzzis enormes con vista a los jardines y piscinas diseñados para fiestas privadas. Tenía pasatiempos raros, además de los autos y la aviación, le gustaba coleccionar artículos antiguos y curiosidades desde monedas hasta armas históricas. Estaba obsesionado con la seguridad, tenía refuerzos en ventanas y puertas de todas sus casas, cámaras improvisadas y sistemas de alerta temprana. Los niños, ya os digo, con regalos de lujo diarios, a veces recibían bicicletas eléctricas, animales exóticos o juguetes importados, casi como caprichos diarios, viajes sorpresa, donde los llevaba, como habíamos comentado, en helicóptero a fincas remotas para un día de diversión sin anunciarlo, educación disfrazada de juego, les enseñaba estrategia, astucia y planificación mediante juegos de aventuras, preparándolos para entender el mundo desde su perspectiva. Una protección obsesiva, siempre revisaba cada esquina de las casas antes de permitir que sus hijos jugaran o caminaran fuera, incluso en Medellín. Tenía dentro de su imperio rutas de cocaína codificadas, tenía mapas secretos con rutas de exportación que solo él y sus socios más cercanos podían descifrar. Aquí fue muy importante la figura que ya comenté en el primer vídeo de su primo Gustavo Gaviria, ¿vale? Que fue en todo momento su principal mano derecha. Uno de sus aviones privados improvisados modificaba avionetas y barcos para ocultar droga, incluyendo compartimentos secretos y falsas bodegas.
Llevaba a cabo sobornos creativos, a veces pagaba a funcionarios con ropa de diseñador, joyas o propiedades, no solamente con dinero. Tenía un control absoluto de información, recibía reportes diarios de espías y aliados sobre posibles amenazas o movimientos policiales. Luego, por supuesto, estaban las fiestas y la ostentación. Tenía o realizaba celebraciones temáticas privadas, cumpleaños y aniversarios que incluían piñatas, juegos, animales y espectáculos, sin exponer a la familia al peligro. Tenía creados mini zoológicos privados. En algunas fincas tenía monos, tigres, hipopótamos y cocodrilos, algunos de los cuales sus hijos podían tocar y alimentar, tanto que era protector, cuidadito con el juego. Autos de lujo como juguetes, regalos constantes a su familia incluían autos deportivos y camiones de juguete grandes para los niños, un helicóptero como transporte familiar, además de usarlo para negocios, llevaba a los hijos a escuelas, parques o solo a pasear sobre Medellín, ya me dirás, en un helicóptero. Y como ya datos extremos, ¿no? Tenía hipopótamos invasores. Los hipopótamos que Escobar importó para su zoológico se escaparon y hoy son una especie invasora en Colombia, cuidado, creando problemas ecológicos. La catedral, cárcel resort donde estuvo en prisión, tenía gimnasio, bar, jacuzzi, cancha de fútbol y sistema de seguridad privado. Así que básicamente fue, como hemos comentado, un resort de lujo para un criminal buscado. Tenía esa planificación excesiva, podía pasar horas planeando escapes, asesinatos y negocios, mientras mantenía tiempo para jugar con sus hijos, y fue un mito y una leyenda viva. Aún muerto, su figura inspira películas, series y libros. El mundo sigue fascinado por cómo podía combinar terror absoluto con un hogar feliz y protegido. Y con esto sí que sí terminamos y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.